Por supuesto, está con nosotros ya en línea Mariano Gendra Gijena. ¿Cómo te va, Mariano? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge, Marco? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Mariano, todo bien. Gracias. Acá a la espera de este fin de semana XXL. Ya con un pie adentro casi. Sí, ya estamos todos desesperados. Contanos vos que estás en Buenos Aires y te vas a ir para la costa. No, esta vez, en mi caso particular, no, mi familia y yo nos quedamos acá en Buenos Aires. Laburando y descansando un poco. Un poco trabajando y también tratando de hacer turismo local. Intentaremos hacer eso. Bien, se han liberado ya absolutamente todo lo que son eventos, posibilidades de concurrir a funciones y eso. Fue directamente proporcional. Perdieron las elecciones y automáticamente se acabó la pandemia. ¿Cómo lo ves allá, Bueno, Mariano? pero es que ustedes habrán dado cuenta que los laboratorios están en una situación crítica porque descubrieron que las PASO son la mejor vacuna anti-COVID. Sí. Extraordinario, la verdad que... Y es Argentina, ¿eh? Sí, me encantó uno de los memes que decía, ya tenemos la primera dosis y fueron las PASO, ahora la segunda viene en noviembre. Y con eso tenemos el calendario completo de vacunación. A mí me gustan los memes de elegante con el presidente. ¿no? Pobre presidente. Nos han vacunado a todos, te digo, ya, sí. con eso ya. Elegante y decadente. Y los otros no, ya les habrá llegado a todos, así que mejor no repetirlo y además hay malas palabras. Mariano, el martes desgraciadamente nuestro Congreso de la Nación se cayó el tratamiento de una ley que nos parece, que a todos creo yo, la gran mayoría nos parece que es una ley importante, ¿no? Que es el tema del etiquetado de los alimentos. Nosotros que estamos tan cerca de Chile y viajamos muy seguido, hasta la pandemia donde no se pudo viajar más, ya lo veíamos en los productos de los supermercados o en cualquier otra tienda donde se venden este tipo de productos, que ya Chile así lo ha legislado. No lo tenemos de esta manera nosotros. Era un tema que nos interesaba mucho conversar con vos. Sí, como bien vos dijiste, Chile lo tiene desde el año 2016, también lo tiene Uruguay desde el año 2018, Perú, México en 2019 y 2020, que son países de nuestra región que tienen estos esquemas de advertencias similares a los que propone esta ley de etiquetado. Y lamentablemente, como también describiste, esa ley que se supone que tiene que ser una ley de política pública en materia alimentaria, en donde intervienen todos los sectores, productores, comercializadores, importadores, los consumidores, el Estado, distintos representantes de las organizaciones intermedias, en vez de discutirse en un ámbito como es el Congreso, debería discutirse en forma seria, profunda, y es de donde ahí deben surgir las políticas públicas de mediano y largo plazo para nuestro país. En vez de eso, lamentablemente, ha caído en la grieta electoral, en la discusión, ha sido en este proyecto de la discusión electoral y corre un riesgo muy grande de, no quedar sancionada en este año, lo que eso implica que pierde estado parlamentario y consecuentemente tenga que volver desde el principio a presentarse un nuevo proyecto, volver a discutirse en la Cámara de Senadores, que era donde ya tenía media sanción, y empezar todo el camino de cero. ¿Quiénes son los perjudicados? Sí, los consumidores. A eso iba, Mariano. Uno de los principales objetivos es informar al consumidor. De ahí tratar este tema contigo como especialista en consumo, a los consumidores que vayan a consumir, en todo caso, comprar algún alimento que sea excesivo en grasas, claro, en sodio, en azúcares. Desde el consumidor, hoy en día, al claramente no tener esta legislación nosotros en nuestra república, que es lo que he estado tratando de tratar si se suspendió con esta sesión que quedó trunca. ¿Qué mecanismos podemos tener nosotros como consumidores hoy? ¿O se nos está violando algún derecho? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Déjame que agregue algo antes, Mariano, de que des la respuesta a lo que decía Marcos. Digo, nosotros hoy en los alimentos vos tenés cómo están compuestos. La gran diferencia con esta ley es destacar bien
Es lo que pasaba antes con los cigarrillos, igual. Exacto. Los cigarrillos decían, sí, tal perjudicial, tenía una leyenda chiquita atrás. Ahora lo agarrás y directamente te tirita la mano cuando ves el paquete de las fotos que ponen, por ejemplo. Tal cual. Sí, ahora sí, María. Perdón, te interrumpí. No, Esa la aclaración, queríamos aclarar eso porque, bueno, era importante destacar qué es lo que en definitiva busca la ley, que es esto, destacar cuáles son los alimentos que tienen... Te lo digo, dice, altos en azúcar. De aprobarse la dice, los productos que sobrepasen los límites fijados por los organismos deberán tener en el frente de sus envases una etiqueta octogonal negra y letras de color blanco que advierta sobre el exceso de nutrientes críticos que corresponda en cada caso. Alto en azúcar. Para empezar, por ejemplo, claro. Claro, así es. Es decir, consiste la ley, apunta a que el consumidor puede identificar rápidamente productos procesados con altos niveles de ingredientes dañinos para la salud. Azúcares, sodios, grasas, calorías. No es que en el empaquetado no hay información nutricional. Esa información nutricional la tenemos normalmente en el reverso del empaquetado, pero en una información muy pequeña, con letras extremadamente chicas, y difícil y poco comprensible para la mayoría de todos nosotros. Y casi imposible, porque por ahí hasta lo lees y ni sabés si es perjudicial o no lo que compone, digamos. Totalmente, porque hay que tener un conocimiento en materia nutricional que por supuesto la gran mayoría de todos nosotros desconocemos. Entonces lo que se busca con esto es que de una forma visual, simple y accesible, el consumidor tenga una información sobre el valor nutricional de alimentos y bebidas ultraprocesadas. ¿Cuál es la importancia de todo eso? Bueno, primero es que tener una información adecuada, que normalmente esta información adecuada y veraz es reemplazada por otra información, pero que es información publicitaria, donde vemos colores, imágenes, fotos, que no nos dan una información nutricional. Sino que justamente, repito, la información nutricional se encuentra en unos cuadros, en el reverso de los paquetes, difícil de comprender, inentendibles, y impiden al consumidor tener la información correcta y adecuada para ser capaces de tomar mejores y buenas decisiones en ese sentido. Y te hago un comentario, mira, un informe de la Universidad del Siglo XXI, a través del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales, determinó que menos de la mitad de los argentinos leemos la información nutricional de las etiquetas. Esta conducta inclusive es menos frecuente en los hombres en comparación con las mujeres. Las mujeres sí leen mucho más este tipo de información. Y es más frecuente la lectura de esta información en el interior de la Argentina que en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Por otro lado, obviamente, se ha descubierto que a medida que surgen estas legislaciones en los países como los que hemos mencionado, hay un cambio importante en la conducta de los consumidores, ya sea porque dejan de consumir ciertos productos que son muy altos o excesivos en grasas, en sodios, en calorías, en azúcares, como también empiezan a tomar conciencia de la necesidad del consumidor de estar más informado y capacitarse en materia nutricional. Esto se ve especialmente en la conducta de los padres respecto a los alimentos que compran para sus hijos. Bien, Mariano, te quiero hacer una pregunta en relación a tal vez la cronología en que hemos visto que tal vez otras disposiciones, y traigo a colación, por ejemplo, en lo que respecta a los cigarrillos, pudo haber tenido en su desarrollo, en su nacimiento, digamos. Recuerdo gran cantidad de juicios a tabacaleras por parte de consumidores, y luego como que iniciaron estas legislaciones donde obligaban en los envases a poner la leyenda, esto es perjudica, el cigarrillo mata, produce cáncer, digamos, como para desde la misma empresa, inclusive tal vez, y esa es la pregunta, resguardarse ante el consumidor para una eventual demanda, decir, yo te estuve avisando y lo hice bien, no lo puse en chiquito atrás, cumplí con esta disposición donde vos después en tu sano albedrío decidiste consumirlo. ¿Te parece que es lo que también estaríamos necesitando en Argentina respecto a los consumidores para esta clase de alimentos, exceso, la comida chatarra, digamos, como se dice?
Sí, sin lugar a duda, me parece muy necesario y todo derecho a la información trae del otro lado de la cara de la moneda una obligación y asumir responsabilidad de las decisiones que uno toma en función de esa información que recibe. Como vuelvo a repetir, se sabe que una correcta información, las personas, todos somos capaces de tomar mejores y buenas decisiones. Ahora, después, teniendo esa información, nos tenemos que responsabilizar de esas decisiones que tomamos. Por eso, acá hay una responsabilidad, una vez que esto salga, obviamente, en doble sentido, por parte del fabricante, el comercializador, el productor, el importador de alimentos de estas características, el deber de informar adecuadamente al consumidor, y de parte del consumidor hacerse responsable de concientizarse, capacitarse, y en segundo lugar hacerse responsable de esa decisión que toma. Ahora bien, esto, una política de mediano y largo plazo en materia alimentaria o nutricional en alimentos, ¿se agota en esta ley de etiquetado? No, ni mucho menos. ¿Es necesaria? Sí, es necesaria. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Con esto no solucionamos el problema nutricional de los alimentos en la República Argentina. Ni siquiera estamos, en las vísperas de eso. ¿La realidad de la Argentina cambia con esta ley de 180 grados? No, no cambia, porque las leyes no cambian nuestras realidades, sí las acciones que toma el Estado, las empresas, los consumidores, eso sí va a cambiar nuestra realidad. Acá hay que empezar a discutir políticas integrales de mediano y largo plazo en materia alimentaria y nutricional, en donde no solamente se ponga el ojo en estas cuestiones que son fundamentales y, vuelvo a repetir, sumamente necesarias, sino también respecto a temas como es el papel del Estado, que muchas veces promociona este tipo de buenas prácticas y por el otro lado hace acciones totalmente contrarias o impide que, o deja de garantizar, mejor dicho, una buena alimentación para todos nosotros. Es decir, lo que tenemos que acá tener en cuenta es que para poder discutir estas cuestiones todos tenemos que tener acceso a los alimentos, y a los alimentos que sean saludables para nuestra salud. ¿Y por qué digo esto? Porque vemos que muchas veces el Estado promueve ciertas canastas básicas alimentarias, promoviendo el consumo de determinados alimentos, y muchas veces esos alimentos que están en esas canastas básicas terminan siendo alimentos altamente perjudiciables para el consumo humano, como ser el tema de las gaseosas, que son altísimas en azúcares. Bien, Mariano. Entonces, por un lado, el Estado promueve estas cosas, que es importante, y por el otro lado, digamos, también se promueve el consumo de las mismas, digamos. Claro. Mariano, antes de despedirte, te invito a escuchar ahí algunas de las opiniones que tenemos de nuestros oyentes. Esta ley se aplica hace rato. Hace 10 años trabajaba en una empresa de alimentos y la Dirección de Industria ya pedía esta etiqueta en los artículos. Buenas tardes, MZ. Me parece que el señor que está describiendo la situación de por qué no salió esta ley, le falta decir no solo quiénes son los perjudicados, sino quiénes son los responsables políticamente de que hoy día tengamos perjudicados. Y claramente sabemos quiénes son, así que sería bueno que MZ pudiese decir sin tapujos que Cambiemos y Cornejo son los responsables de que esta ley no haya salido. Hola chicos, les comento que no pierde estado parlamentario el proyecto, porque teniendo aprobación en la Cámara Alta, se puede volver a presentar el año que viene sin que pierda estado parlamentario. Ahí hay un error de concepto. Si no hubiera tenido aprobación, sí, pero en este caso no, es indiferente. Se puede presentar en la próxima sesión o el año que viene, en cualquier sesión que conserva la aprobación del año anterior. Mariano está en pleno ejercicio del derecho de réplica, si querés hacer uso de él.
No, es muy interesante lo que dice especialmente acá el último oyente y agradezco que haya hecho esta aclaración. Yo tengo entendido, y pido disculpas si me he equivocado, pero tengo entendido que sí perdía estado parlamentario por más que tuviera la media sanción, pero acá veo que el oyente lo dice con mucha afirmación y obviamente por lo visto con conocimiento, así que agradezco que nos haga esta aclaración y bienvenida. Entonces, bueno, mucho mejor entonces si no pierde estado parlamentario porque como vuelvo a decir, es una ley necesaria para nuestra política pública en materia nutricional y bueno, sería mucho más fácil tratar este tema. Y algo que me gustaría decir en este sentido es que este tipo de leyes es muy difícil de tratar en épocas electorales como las actuales. Y a veces uno piensa que poner estos temas en agenda cuando ha estado tantos meses durmiendo el cajón de los olvidos, porque recordemos que esta ley tuvo media sanción ya el año pasado, tuvo todos los debates parlamentarios en las comisiones que intervinieron, estuvo cajoneada muchos meses, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, y eso se pudo haber tratado con muchísima anterioridad. Lamentablemente no se trató, se trata ahora en el medio de una puja electoral complicada, compleja, donde todo se banaliza. Sí, no es el momento ideal, claramente, porque de salir se cargan un poncho importante, porque la presión de las industrias, de las azucareras, todo eso es fuerte, entonces, como diciendo, ¿para qué voy a sacarla yo ahora si no? Que la trate otro. Salvo que yo a propósito quiera que esto fracase, entonces lo pongo en una mesa de discusión sabiendo claramente de que esto no va a generar, no va a salir y consecuentemente puedo en ese sentido desligarme de alguna responsabilidad. Pero esto, si como dice el oyente recién que escuchamos, no pierde estado parlamentario, esto puede volver a tratarse el año que viene, en un año que no sea electoral, ya obviamente pasado esta locura de las elecciones y consecuentemente poder discutirlo seriamente con todos los sectores de la sociedad, porque acá requiere cambios del consumidor, pero también cambios importantísimos en donde ahí el Estado debe ayudar a la industria alimentaria a readecuarse a todo esto. Clarísimo, Mariano, te tenemos que despedir porque se nos acaba... Sí, ya nos hemos pasado. Se nos acabó el horario. Mandamos un abrazo muy grande, buen fin de semana. Gracias, igualmente a ustedes. No, Mariano. Que descanses. Lo escuchabas, era Mariano Gendra Gijena, abogado, especialista en derechos de los consumidores, bueno, hablando sobre esta ley que vimos fracasó su tratamiento, veremos y esperemos que en algún momento efectivamente sea sancionada.